Capítulo 61 King Kong, se requiere recomendación capitán, esas dos personas han aparecido de nuevo. En las afueras de Ciudad de Luoan, en un edificio alto, las tres personas que habían estado rastreando Dugan todos estaban escondidos en una habitación. El que se llama Perro Cazador todavía yacía en el suelo, poniendo los ojos en blanco. Audiencia Perro Cazador. El grito del capitán se dirigió rápidamente hacia la computadora. Efectivamente, en la pantalla, Dugan y Chu Zixuan corrían frenéticamente juntos en una dirección. ¿A dónde van? Perro Cazador estaba muy confundido. Mirando la dirección en la que corrían, era hacia las afueras de la ciudad. Capitán, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos perseguirlos? Persigue mi culo. Está casi oscuro. ¿Quieres morir? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Solo espera aquí. Perro Cazador, aumenta tu altitud, ten cuidado con tu propia seguridad e informa inmediatamente si encuentras una tropa grande. Dugan, ¿no puedes llevarme cuando corramos más tarde? ¿Qué pasa? Yo, tengo miedo de que me aplastes hasta la muerte. Entonces, ¿qué quieres? ¿Puedo sentarme en un coche y tú llevas el coche mientras corres? Dugan miró casualmente un coche al costado del camino. Tenía 4 metros de largo y menos de 2 metros de alto. Él asintió. Está bien. Después de abandonar el refugio antiaéreo, rápidamente aceptaron que Dugan se transformaría en un gigante para viajar. Por supuesto, para minimizar el impacto, decidieron transformarse fuera de la ciudad tanto como fuera posible. Justo cuando hablaban, el último rayo de sol finalmente desapareció. Estaba oscuro. Transformar. Chu Zixuan acababa de subirse a un coche de aspecto limpio cuando Dugan rápidamente se transformó en un gigante de 10 metros de altura. Luego sostuvo el coche en la palma de su mano con una sola mano, como si estuviera sosteniendo un coche de juguete. Golpe. 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 Cuando Dugan realmente empezó a correr, el suelo se volvió como un enorme tambor, resonando con atronadores golpes de sus pasos. Capitán, creo que estoy alucinando. Golpe. Capitán, vi a una persona corriendo con un auto en la mano. Golpe. Capitán. No soy ciego, maldita sea. Perro Cazador rápidamente giró la cabeza, solo para descubrir que la expresión del capitán era la misma que la suya, una mirada de desconcierto conmocionado. Dugan, el camino por el que llegamos es muy sinuoso y rodea muchos pueblos y ciudades. Tomemos la autopista. Chu Zixuan había mirado atentamente el mapa. Aunque esta carretera de baja velocidad también conectaba Nanyuan y Luoan, era más larga. Al escuchar esto, Dugan cambió rápidamente de dirección y corrió hacia la autopista. En la carretera a unos 100 kilómetros de la ciudad de Nanyuan, la fuerza principal evacuada de la ciudad de Nanyuan fue detenida aquí. El puente estaba roto. Todo el equipo se vio obligado a acampar en el lugar. El equipo, originalmente formado en una larga fila única, había cambiado su formación a un círculo. Esto era para maximizar el efecto de la piedra del amanecer. Desafortunadamente, el piedra del amanecer lo que tenían aquí eran solo unos 500 gramos, capaces de cubrir una superficie de solo 40.000 metros cuadrados. Fue suficiente para proteger a decenas de miles de personas, pero 25.000 personas simplemente no cabían. Apílelos. ¿Dónde están los hombres fuertes? Apila los coches. How do we stack them? Arroar quickly spread, like building blocks, stack them as high as possible. At this time, take good care about the damage to the cars. The priority was to ensure the survival of more civilians. And 3 kilometers from where the crowd gathered, auge espacial passage, a 100 meters high, suddenly appeared. Rocket Army, attack. Guarded passage for me. We can't hold it, chief, guard it to it your lives, damn it, one death and greater is the another, at least half an hour, you must hold it. Stay them for half an hour. At such a time, a could only sacrifice Rocket Army soldiers to buy as much time as possible for these civilians. Just then, an adjutant suddenly burst into the main tent. Chief, Nanyuan sent a picture. I hope you can take a look. I quickly took the photo and saw a man in red armor running, holding a toy car in his hand. What a milo looking at. One decent glanced at it, another than man holding a toy car, I didn't find anything unusual. Chief, the car in this man's hand is a real car. You can look at the reference objects in his background. Are in the signal man sights, look again. Sure enough, in the photo, what have previously took were small grasses were actually large trees. This person? I was shocked. From the photo, this was simply a giant. Así es. Tenemos un equipo de reconocimiento en Nanyuan. Este es realmente un gigante y su dirección de avance es directa hacia nosotros.
Wang Dezheng los párpados se contrajeron y rápidamente dijo. ¿Dónde está Rei Kong-wan? Dile que detenga a este gigante por mí. ¿Sí? En ese momento lo primero que pensó fue Rei Kong-wan, la bestia gigante que se transformó en un gorila de 5 metros de altura. Después de que su subordinado se fue, volvió a mirar la foto, admirando su magnífica armadura, y murmuró. ¿Es este gigante una forma de vida inteligente del otro lado del pasaje espacial? Dugan corrió a toda velocidad por primera vez como gigante. Aunque no sabía a qué velocidad corría por hora, creía que si estaba equipado con alas, podría volar como un avión. Al menos, más rápido que cualquier tren de alta velocidad en el que haya viajado jamás. En aproximadamente una hora deberíamos estar en Nanyuan, ¿verdad? Después Rei Kong-wan recibió la orden, despegó en un avión, preparándose para interceptar al gigante a mitad de camino. Estaba muy satisfecho con su habilidad. Cada vez que usaba su cuerpo de 5 metros de altura para pisotear un escarabajo negro hasta la muerte, le hizo sentir extremadamente renovado. Ese sentimiento de intimidar a los pequeños con su tamaño le hizo incapaz de parar. However, when sat in the plane and saw a 10 meter tall giant on the ground from high in the sky, his face was filled with shock. This expression was exactly how ordinary people looked when they saw him transform. He finally understood how others felt when they saw him. Brutal. Violent. God. Am I supposed to feel this thing? King Kong-wan swallowed, feeling a bit weak. Yes. I was silent for a moment, then said with difficulty, send me down. Dugan, an airplane has appeared in the sky. I see it. In the dark night sky, an airplane pulling out a contrail was in there very conspicuous. Seeing the plane flying towards him, he immediately slowed down a bit. He wanted to save some strength to guard against possible attacks. Cuando el avión descendió a una altitud baja de más de 100 metros, una persona saltó repentinamente de la cabina. Dugan estaba desconcertado y reflexionó durante 2 segundos. ¿Qué está haciendo? ¿Es esto una amenaza de suicidio? Chu Zixuan también estaba desconcertado y no entendía qué tipo de truco estaba haciendo la persona en el avión. 4.4 segundos. ¿Qué? El tiempo que tarda esa persona en caerse del avión y caer al suelo en un charco de barro. Sin embargo, al segundo siguiente apareció una escena que los sorprendió a ambos. El hombre, que originalmente estaba en caída libre, de repente se expandió rápidamente a medida que se acercaba al suelo. Su cuerpo parecía sufrir una maldición siniestra en sus últimos años, y de repente le creció un pelaje blanco. Ante ellos apareció un babuino de 5 metros de altura, de pelo rizado y cubierto de pelaje blanco. Capítulo 62. Lanza del dios antiguo. Por favor recomiende qué clase de monstruo eres. Dugan miró al gorila de pelaje blanco que ni siquiera llegaba a su cintura, un poco sorprendido. Rei Kong-wan realmente quería decir, eres el monstruo, bastardo. Pero comparó sus tamaños y miró Dugan el brazo, que era más grueso que su propio muslo. No puedo meterme con él, no puedo meterme con él. Ejem. Bajó lentamente el puño y dijo en serio, soy un terrícola. Bienvenidos a la Tierra. Dugan miré a este tipo que decía ser humano, pero estaba cubierto de pelaje blanco y sintió una ola de diversión. Sin embargo, todavía preguntó, ¿eres un usuario de habilidades? ¿Sí? Yo también. Rei Kong-wan inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. Hermano, ¿estamos del mismo lado? Después de aclarar el malentendido, volvió a preguntar, ¿a dónde vas tan tarde en la noche? Dugan, sin embargo, dejó de lado su sonrisa y dijo con calma, voy a Ciudad del Wuhan para encontrar a mis padres, no queda nadie dentro Ciudad del Wuhan. Al ver su expresión de disgusto, Kim Kong explicó rápidamente, soy del región militar de Nanyuan. Llegamos Ciudad del Wuhan anoche y se llevó a todos los supervivientes con nosotros. ¿Se llevaron a todos los supervivientes? ¿Hunde? Dugan el rostro inmediatamente mostró alegría y rápidamente preguntó. Rei Kong-wan señalaron la dirección de donde habían venido y dijeron, están a unos 10 kilómetros de allí. Se suponía que debíamos llegar Ciudad del Wuhan hoy, pero el puente estaba roto, así que nos vimos obligados a detenernos allí. Pronto, bajo Rei Kong-wan la guía, Dugan encogió su cuerpo. Junto con Chu Zixuan, los tres volvieron al avión y volaron hacia el punto de reunión. En el camino, después de cierta comprensión, Dugan en general comprendió la situación en el punto de reunión y Rei Kong-wan también entendió su propósito. ¿Qué tal esto? Primero ven conmigo al centro de comando e informa tu situación al comandante. Mientras de la orden, encontrar gente, etc. Será un asunto menor. Dugan asintió. Tuvo la premonición de que sus padres todavía estaban vivos y que pronto se reunirían con él en ese punto de encuentro.
Pronto, el avión llegó al punto de reunión y se detuvo no lejos del puesto de mando. El puesto de mando también había recibido la noticia, y Wang Decen rápidamente se acercó. Su mirada seguía escudriñando Dugan, incapaz de imaginar cómo una persona tan pequeña podría transformarse en un gigante. Sin embargo, no perdió el tiempo en eso. Quickly said, Dugan, we've heard about your situation. If your parents were in Luoan City and are alive, then they must have been brought by us, saying that, suddenly pointed to the spatial passage in the distance and said, do you see that passage? Our rocket army won't be able to hold out much longer. I hope you can go there to help, as forever, let your friends die and tell your special agent about your parents' situation, and they will help you find them. Dugan glanced at the densely packed civilians, oleats, in the distance and nodded, all right, I'll go over there to help, and you help me find my parents. Después de hablar, rápidamente subió al avión en el que había llegado y, junto con Rey Kong-wan, voló hacia la distancia, y Wang Decen no me ignoré Dugan. Después de que despegaron, preguntó rápidamente. Chu Zixuan para la situación específica. Dugan, los padres son Dugan y Liu Ling. Originalmente estaban en ciudad de Luoan, pero ayer por la mañana partieron hacia la ciudad de Nanyuan para encontrar Dugan, y casualmente, ayer también salimos de allí para venir aquí. Chu Zixuan took for a moment and said, calling them by name might be difficult to find. I suggest you ask if there are any survivors from Nanyuan City Experimental Middle School, because if they reached Nanyuan City, they would definitely go there, and our classmates are there. Wang Decen nodded and said to the adjutant beside him, you are the writing side, right? No pass down the order to find them. Didn't want Dugan to return triumphantly only to find his parents had been killed by books, so quickly swept this order. Dugan, when you transform into a giant, were you always this big? Dugan, does this ability of yours have any side effects? Dugan, what level are you now? It was clear that King Kong was very envious of Dugan's ability. Although himself was also a giant transformation type, turned into a white furred gorilla, Dugan glanced at King Kong, who clearly looked like a black charcoal bat transformed into a white furred gorilla, shook his head, and said nothing. Actualmente su mente estaba puesta en sus padres. Él aceptó Wang Decen la propuesta inmediatamente porque entendió que si sus padres estaban entre este grupo de personas, y si los insectos se propagaban, este grupo de sobrevivientes definitivamente moriría, mucha gente moriría. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado. Con Chu Zixuan allí, con su inteligencia, debería poder encontrar a sus padres muy rápidamente. Su tarea principal ahora debería ser cómo proteger este paso espacial. Sin embargo, esto no le preocupaba demasiado. Ayer había subido de nivel 5 veces seguidas, transformándose directamente de un estado de haber activado el sistema 3 veces a un dios antiguo de primer orden perfección. No solo su fuerza aumentó considerablemente, sino que además ya no tenía un límite de tiempo para su transformación y obtuvo 5 oportunidades para elegir habilidades. Lanza de dioses antiguos, un poderoso dios antiguo. Cada parte de tu cuerpo es un artefacto divino, pero todavía eres muy débil y necesitas un arma para la autodefensa. Lanza de dioses antiguos, este es el más fuerte artefacto divino transmitida por los dioses antiguos, un arma divina formada por la condensación de tu poder. Puedes usarlo para ensartar planetas y asarlos para comer. Dugan ignoró directamente el sistema la introducción lúdica. Con un pensamiento intentó invocarlo. Inmediatamente, una lanza que parecía muy antigua pero que exudaba un escalofrío aterrador apareció en su mano. En él también fluían patrones muy misteriosos, como si alguna criatura viviente hubiera estado sello dentro de él, lleno de encanto infinito. El lanza de dioses antiguos puede crecer o encogerse con la voluntad del dios antiguo. Mierda, incluso tienes un arma. Rey Kong estaba realmente celoso. Antes, estaba bastante contento cuando lo calificaron como Rey Kong por los militares, pero desde que se conoció Dugan, compararse con los demás solo conduce a la frustración. Dugan sonrió levemente. Cuando todavía estaba a 1000 metros del suelo, saltó directamente. The pilot glanced back and asked, King Kong, aren't you jumping? King Kong ruberis no sé, pretending not to ear. If you don't descend to 100 meters, I'll charge you with the lying the warplane and find an opportunity to beat you up. The pilot was very sensible and didn't dare to tease him further, quickly lowering the altitude. Boom. Auge Saunkame, a giant, full 10 meters tall, suddenly appeared in the empty rice fields on the ground. He was clad in blood red battle armor, wielding a 15-meter long spear.
The entire person was like a war god descended, dragging the spear behind him, quickly rushing towards the spatial passage. All units, attention. All units, attention. A large giant in battle armor will enter the field immediately. It is a friendly unit, please do not fire by mistake. As soon as the notification came down, the warriors gathered around the spatial passage all looked at Dugan, instantly revealing looks of shock. Oh my goodness, where did this giant come from? Another giant transformation ability. Everyone looked at the giant running in the distance, feeling the ground tremble, and couldn't tell what fell upon them. This person should be as big as King Kong one, right? Brother, I think you should look a little further. The warriors immediately looked into the distance. A 5-meter tall with a furred gorilla, noticeably shorter than Dugan, was leisurely following behind Dugan. In fact, his speed was not slow, reaching 100 km/h, but compared to Dugan's median and some appearance, ain't looked like a puppy. PFFT. A warrior suddenly couldn't hold back a look. King Kong one, please forgive me, I didn't mean to, PFFT. PFFT. King Kong one was silent for 3 seconds, then extended his with a furred paw, directly removing and discarding the adpones wrapped around his ears. Capítulo 63. Muertos, todos muertos. Por favor recomiende, con la adición de Dugan y Rey Kong One, la presión sobre el ejército de cohetes, la protección de este paso espacial se redujo considerablemente. Esto se debió principalmente a Dugan, y la fuerza era demasiado grande. Cada lanza que lanzaba podía clavar directamente un escarabajo dorado, 20 metros de largo y 5 metros de alto, hasta su muerte. Aún más aterrador fue que cada vez Dugan si lanzaba una lanza, otra se materializaba en su mano, como si poseyera un suministro infinito de lanzas. Pero en realidad, cuando una lanza se materializó nuevamente en su mano, la lanza que había atravesado el escarabajo dorado, el cuerpo desaparecería instantáneamente. Esta era la capacidad de invocar instantáneamente el lanza de dioses antiguos. Era una de las 5 habilidades Dugan ganado después de su último rango arriba y evolución. Mark. Puedes marcar un máximo de un objeto, permitiéndole reaparecer en tu mano sin importar la distancia, ignorando el espacio. Esta habilidad estaba prácticamente hecha a medida para él, lo que le hacía no tener ningún miedo de perder el lanza de dioses antiguos. Es demasiado fuerte. A ejército de cohetes soldado miró Dugan a la entrada del pasaje espacial, murmurando para sí mismo, con los ojos llenos de admiración y envidia. El ejército de cohetes, que había estado extremadamente ocupado, de repente se encontró con tiempo libre. No había necesidad de Rey Kong One intervenir. Tan pronto como un escarabajo dorado emergió, sería asesinado inmediatamente por Dugan. Además, cuando no escarabajo dorados apareció, Dugan tomaba su lanza y la lanzaba al suelo, como si estuviera jugando a los bolos. Cada lanza lanzada atravesaría docenas, incluso cientos, de escarabajo negros consecutivamente. Al final de la batalla, incluso Rey Kong One, que había estado desahogando su ki en el escarabajo negros, se detuvo, porque no quedaban insectos vivos dentro de su línea de visión. Este tipo es realmente un trabajador modelo. Rey Kong One miró al gigante que tenía delante, que lanzaba lanzas continuamente como si estuviera explotando un error del juego, y se quedó sin palabras. ¿Por qué el campo de batalla originalmente solemne se sintió un tanto extraño? No era solo él. Los otros soldados tenían el mismo pensamiento, y algunos incluso se quitaron los dispositivos de grabación montados en el pecho para tomarse una foto Dugan. La fuerza de una persona, defendiendo este paso espacial. One Dezen miré el video enviado desde la línea del frente, sintiéndome un poco emocionado. Si todos en el mundo fueran como Dugan, entonces la humanidad sería invencible, capaz de conquistar el universo. Después de un momento de ensueño, miró a su ayudante y le preguntó: ¿qué rango crees que su habilidad lo es? ¿Naranja rango? ¿O amarillo rango? El ayudante también se quedó sin palabras. Según la información proporcionada por el Círculo Polar Ártico, naranja rango, la fuerza se definió como poder atravesar un escarabajo dorado el cuerpo, habiendo sufrido una transformación física y poseyendo un aura opresiva hacia la gente común. Rey Kong One era de hecho naranja rango, pero no podía matar escarabajos dorados vivos. Solo podía realizar cirugías en insectos latentes con un cuchillo de corte láser especializado. Y otros, como Sword King y Blade King, que se centraban en el poder de ataque, apenas podían matar escarabajo dorados, pero nadie era como Dugan, que prácticamente estaba masacrando hormigas, una lanza, una matanza, ni una lanza más. En ese momento, un mensaje del walkie-talkie interrumpió sus pensamientos.
Informe, comandante, los estudiantes de la ciudad de Nanyuan Escuela Secundaria Experimental se han encontrado. Traedlos rápido. Wang Decen respondió emocionado y luego agregó. Llama también Chu Zixuan terminado. Para él, mientras Dugan y los padres estaban en este asentamiento de sobrevivientes, con ellos como atadura, Dugan seguramente se quedaría aquí y la dificultad para que su equipo se retirara hacia el norte en el futuro se reduciría considerablemente. Pronto, Chu Zixuan entró sin expresión. Él dio al comandante una mirada significativa pero no dijo nada. Wang Decen no le importó su mirada y dijo con una leve sonrisa. Chu Zixuan, nuestros subordinados acaban de informar que los estudiantes de escuela secundaria experimental han sido encontrados. Todos deberían ser tus compañeros de clase, Chu Zixuan. La expresión, sin embargo, era algo extraña. Un momento después, lideradas por 2 soldados, entraron 2 niñas. Wang Decen miró específicamente fuera de la tienda y, al no ver entrar a nadie más, su expresión se volvió sombría. Miró al oficial que conducía a las 2 niñas y preguntó en voz profunda. ¿No dijiste los estudiantes de escuela secundaria experimental fueron encontrados? Escuché Chu Zixuan dicen que cuando se fueron todavía había más de 20 estudiantes allí, están todos muertos. Una de las lindas chicas dijo sin palabras, con los ojos desprovistos de emoción. Solo mirando la energía mental estaba claro que había sufrido un trauma extremo y estaba algo aturdida. Wang Decen el corazón se hundió y rápidamente preguntó. Ayer alrededor del mediodía o por la tarde, una pareja de mediana edad fue a su escuela, ¿estás hablando de Dugan los padres? En ese momento, otra chica habló y se hizo cargo de la conversación. Wang Decen, al ver que había otra chica tranquila, rápidamente la miró. ¿Sí? La mujer dejó escapar un largo suspiro y miró Chu Zixuan de pie cerca sin saludarlo, y comenzaron a contar su historia directamente. Mi nombre es Wang Zixuan, y esto es Mu Chuxue. Somos compañeros de clase, después Dugan y los demás se fueron, nos quedamos en el dormitorio. Como antes del apocalipsis les había dicho conscientemente a todos que sacaran la comida del supermercado, nunca pensamos en irnos y pasamos la tarde muy cómodamente. Alrededor de la tarde, una pareja de mediana edad condujo hasta la escuela. Querían entrar al dormitorio, pero ya lo habíamos bloqueado. Gritaron Dugan el nombre de abajo, y Malice nombre. Les dijimos Dugan y Malice se había ido y había regresado a Ciudad de Luoan. No nos creyeron e insistieron en venir a ver, ya era tarde entonces y estaba oscureciendo, así que no queríamos mover los obstáculos del primer piso. Wang Decen el corazón se fue hundiendo poco a poco. Finalmente llegamos a un acuerdo, abrimos una grieta en la puerta, los dejamos subir y luego bloqueamos la puerta nuevamente. Wang Zixuan. La expresión era tranquila, como si estuviera contando una historia normal. La pesadilla comenzó esa noche. Después de que el sol desapareció, apareció un pasaje espacial aún más grande en el patio de juegos y un enorme escarabajo dorado salió arrastrándose. Lo que fue realmente aterrador fueron los insectos voladores que salieron con estos escarabajos dorados, capaz de romper ventanas. En este punto, Wang Zixuan hizo una pausa y luego sacudió la cabeza. Están todos muertos. La tienda de mando quedó instantáneamente en silencio. Wang Decen guardó silencio por un momento y luego preguntó. ¿Cómo sobreviviste? Wang Zixuan señaló aturdido y en blanco Mu Chuxue a su lado, y dijo con calma. Ella me salvó. Ella es una usuaria de habilidades. Chu Zixuan's energía mental escaneó continuamente a las 2 personas que estaban frente a él. Aunque su rostro no mostraba ondas, su corazón se había movido ligeramente. Él dijo. Mientras viva, protegeré desesperadamente a todos. Tan pronto como habló, Mu Chuxue, que había estado aturdido, pareció ser estimulado por algo y de repente se agitó. Muerto. Toate mort. Ella corría como una mosca sin cabeza. ¿Está bien? Está bien. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Wang Zixuan había aparecido instantáneamente al lado Mu Chuxue, la abrazó y le acarició la cabeza para consolarla. Bajo su toque, Mu Chuxue se calmó rápidamente. Ella ha estado así desde ese día. Wang Zixuan rara vez mostró un atisbo de dolor y dijo. Espero que no le hagas más preguntas. Ay. Wang Decen suspiró profundamente después de escuchar esto. Nadie te preguntará más. Vive bien. En Chu Zixuan por su parte, aunque su expresión permaneció inalterada, un rastro de duda apareció en lo más profundo de sus ojos. Capítulo 64. Escuchar la noticia de la muerte, se requiere recomendación. 2 horas después, la línea del Frente Ejército de Cohetes recibió órdenes. La línea de seguridad ha sido reconstruida con éxito. El ejército de cohetes se retirará en tandas. Dugan también recibí la noticia de Rei Kongwan, y todo su ser se revitalizó, pues pronto vería a sus padres.
Habían pasado casi 3 días desde el apocalipsis, y esos 3 días parecían años. Juró que nunca había extrañado tanto a sus padres como hoy en toda su vida. Unos 10 minutos después, Rey Kongwan la voz se escuchó, Dugan, vamos. Todos los demás se han retirado, solo nos quedamos nosotros. Quizás porque ambos se habían transformado en bestias gigantes, Rey Kongwan me sentí muy cerca de Dugan. Habían luchado solo por un corto tiempo, pero parecía como si hubieran estado luchando durante mucho tiempo. Ja 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 ja, eso fue increíble. Nunca me había sentido tan entusiasmado. Rey Kongwan dijo con orgullo. ¿Viste eso? Solo nosotros dos nos mantuvimos alejados de este espacio pasillo, esto es realmente una hazaña épica. Soy tan increíble. Dugan vi su expresión descarada y no pude evitar responder. Hermano, aclara tus datos. Yo fui quien bloqueó este espacio pasillo. Solo estabas desempeñando un papel secundario. Bastante cerca. Sin mí, ¿podrías haber matado esos insectos con tanta calma? Los dos corrían muy rápido, alcanzando una velocidad de 100 km por hora. Esto fue con Dugan bajando conscientemente su velocidad. Pronto llegaron a la base temporal. Se llamaba base temporal, pero en realidad era una estructura piramidal, una zona repleta de coches. En el mismo centro de esta zona, un piedra del amanecer fue colocado. Este pequeño piedra del amanecer formaba una zona segura que no podía ser invadida por insectos. Desde la distancia, Dugan cierra Chuzixuan de pie con el excomandante, dentro de un círculo con una línea roja pintada con aerosol en el suelo. Inmediatamente aceleró, recorriendo los 2 últimos kilómetros en un instante. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, volvió a su tamaño humano normal. ¿Cómo es? ¿Dónde están mis padres? Tan pronto como aterrizó, Dugan preguntó con entusiasmo. En su imaginación, sus padres ya deberían haber sido encontrados, pero se sorprendieron y podrían estar descansando en un auto en algún lugar. Chuzixuan estaba a punto de hablar cuando lo detuvieron Wang Decen, quien habló personalmente. Dugan, lo siento mucho, tus padres han fallecido. Esta noticia fue como un rayo caído del cielo que explotó en sus oídos y lo hizo sonar ensordecedor una vez más. Sin embargo, su cuerpo no se balanceó como la última vez. Dugan, primero observé la expresión del comandante, luego me giré para mirar Chuzixuan. Chuzixuan miró sus ojos, llenos de una mezcla de ansiedad, expectativas, miedo y preocupación. Se mostró reacio a decírselo, pero aún así asintió levemente y dijo, tus padres efectivamente han fallecido. El esperado lamento y derrumbe al suelo no se produjo. Dugan permaneció inmóvil en su lugar, las complejas emociones en sus ojos desaparecieron, convirtiéndose en un silencio muerto. Pero desde todo su cuerpo se podía sentir claramente una sensación de tristeza. ¿Cómo murieron? Dugan preguntó lentamente, con la garganta como si una piedra presionara allí y la voz ronca. Escuchando Dugan son palabras bajas, Wang Decen suspiró. Insectos. Dugan no hice más preguntas sobre cuerpos ni nada más. Porque entendía que los insectos no eran quisquillosos para comer. Cualquier alimento sería consumido completamente por ellos. Ahora solo quería encontrar un lugar apartado para estar solo por un tiempo. Niño, el apocalipsis llegó inesperadamente a todos nosotros. Esto es un desastre para la Tierra, y más aún para la humanidad. Wang Decen trató de consolarlo y continuó. Si tus padres supieran que ahora eres tan poderoso, capaz de eliminar insectos y contribuir a la humanidad, sus espíritus en el cielo también se sentirían muy consolados. ¿Hay algún lugar un poco más tranquilo? Quiero estar solo por un tiempo. Dugan parecía tranquilo mientras preguntaba en voz baja. Wang Decen asintió y miró al ayudante que estaba a su lado. Deja que te lleve. Viendo esto, Chuzixuan también le siguió rápidamente. Después de que se alejaron, Rey Kongwan frunció el ceño y dijo. Comandante, escuché que Dugan tiene solo 16 años y es estudiante de primer año de secundaria. Dijiste que, sin sus padres, su corazón se volvería. Wang Decen asintió y dijo. Exactamente. Por eso debemos guiarlo. Su poder es demasiado fuerte. Si no se puede utilizar correctamente, para la humanidad, sería un desastre. El ayudante dirigió Dugan a un coche relativamente silencioso. Este es el coche del comandante. Puedes quedarte dentro. Si quieres llorar, simplemente llora. No está mal que un hombre derrame lágrimas. Después de hablar, dio unas palmaditas Dugan su hombro y se giró para irse. Dugan no respondió. Abrió silenciosamente la puerta del coche y se sentó. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, Chuzixuan de repente apareció a su lado. Dugan, hay algo que quiero que sepas. Dugan levantó la cabeza sin decir palabra y lo miró fijamente. Chuzixuan apretó los dientes y finalmente habló.
No sé si mi observación es errónea, pero en nuestra escuela secundaria experimental, Wang Jixuan y Mu Chuxue sobrevivió, no sé por qué, pero siento Wang Jixuan es extraño. Creo que podría estar ocultando algo. Dugan, los ojos previamente apagados se iluminaron instantáneamente nuevamente, pero dentro de ellos, un toque de ki violento parpadeó. ¿Dónde están? Chu Jixuan se arrepintió un poco y meneó la cabeza. Dugan, ahora estamos en una base controlada por el ejército, no seas impulsivo, ¿dónde están? La mirada violenta en Dugan, los ojos se intensificaron en 3 puntos. Sus ojos eran como los de un lobo hambriento, mirando fijamente Chu Jixuan, como si se abalanzara en el siguiente segundo. Chu Jixuan suspiró hacia adentro y finalmente extendió la mano, señalando en dirección y dijo. En esa dirección, unos 100 metros, en el tercer nivel, encima de una camioneta militar. Al escuchar esto, Dugan no perdió la cabeza inmediatamente. En cambio, se giró y caminó paso a paso en la dirección Chu Jixuan pointed. Si uno observaba atentamente su juego de pies, notaría que cada paso que daba medía exactamente 33 centímetros, lo que significa que solo necesitaba dar 300 pasos para cubrir 100 metros. Viendo esto, Chu Jixuan no siguió. Él sintió que Dugan el cuerpo se había convertido en un volcán a punto de entrar en erupción, listo para explotar en cualquier momento. Entonces, caminó en la dirección opuesta, deteniéndose a una distancia donde podía observar el área energía mental, pero estaba bastante lejos. Como no podía detenerlo, simplemente miraba en silencio. Pronto, Dugan caminó hasta el auto Chu Jixuan mencionado. Luego saltó del suelo, volando directamente hasta la tercera capa de vehículos, que tenía más de 6 metros de altura, formando un círculo. Dugan. Él no respondió. Extendió directamente ambas manos, una para cada una, y sacó Wang Jixuan y Mu Chuxue. ¿Qué estás haciendo? Las demás personas que estaban dentro del coche, al ver que algo andaba mal, gritaron rápidamente, atrayendo inmediatamente la atención de quienes los rodeaban. Transformar. Después de agarrar los dos, Dugan no se enredó con la gente que lo rodeaba. Se transformó directamente en un gigante y salió paso a paso por los huecos, abandonando rápidamente la base interior. Luego corrió hacia la naturaleza, que ya estaba cubierta por el enjambre de insectos. Aunque tuvo cuidado de no pisar los coches, sus fuertes pasos hicieron que el suelo circundante temblara ligeramente. Al mismo tiempo, hizo que las personas que lo rodeaban se dieran cuenta de su situación. Monstruo, gigante, de repente, todo este campamento entró en pánico. Capítulo 65. Invasión de la voluntad oscura. Por favor recomiende. Wang Decen apenas había charlado con Rei Con Wang por un momento cuando su ayudante corrió hacia allí. Malas noticias. Esas 2 niñas han sido capturadas por Dugan. ¿Qué está pasando? El ayudante explicó rápidamente. Dugan de alguna manera descubrió que sus 2 compañeros de clase todavía estaban vivos y, justo ahora, los capturó. Iré a atraparlo. Rei Con Wang inmediatamente preparado para partir al escuchar esto. Para. Wang Decen lo llamó, frunciendo el ceño, y permaneció en silencio por un momento. En ese momento, Shu Wei, que había estado por Wang Decen lado S, dijo enojado, tiene mucho descaro al atreverse a actuar aquí. Tan pronto como dijo esto, no solo Wang Decen, pero incluso Rei Con Wang lo miró con una expresión extraña. Shu Wei, bajó su mirada, le tocó la nariz. ¿Qué pasa? ¿Hubo algo malo en lo que dije? Wang Decen dijo indiferentemente. Está bien, ve a perseguirlo y yo prepararé tu funeral. Shu Wei inmediatamente aduló, solo lo estaba diciendo casualmente. Una vez que ambas partes se quitaran las máscaras, sería difícil resolver la situación. Pensó por un momento y luego agregó. ¿Entonces vas a dejar que esas 2 chicas sean capturadas por él? ¿Qué pasa si les hace daño o los mata? Wang Decen meneó la cabeza, dispersate, no envíes a nadie a perseguirlos. Rei Con Wang, será mejor que no actúes en secreto o te castigaré. Rei Con Wang parecía avergonzado, no me preocupaba que pudiera extraviarse. Además, ¿no me dijiste simplemente que lo guiara? Wang Decen asintió, sí, tenemos que guiarlo, pero no controlarlo. El que vino a informar era un ayudante, no un oficial del campamento de patrulla. Esto indica que todavía está algo bajo control y no ha causado otras bajas, pero ¿vamos a dejar que esas 2 chicas mueran así? Necesito asegurarme de que la mayoría de la gente pueda vivir. Ya basta, todos ustedes, váyanse. Suprime este asunto. También sufría un gran dolor interno, pero no tuvo más remedio que tomar una decisión.
Ir a la guerra con Dugan para dos niñas inocentes, lo que en última instancia provocó innumerables víctimas e incluso creó un enemigo aterrador para la humanidad, sabiendo eso Dugan era todavía lo suficientemente racional como para ser contenido, permitir que sus acciones actuales y, en el futuro, pudieran ordenarle que protegiera el país. Claramente, él eligió Dugan. Especialmente en este apocalipsis, no tuvo otra opción. Incluso si fuera otra persona en su posición, tomarían la misma decisión que él. Esta era la conciencia que debían tener para sentarse en esta posición. Incluso si la niña secuestrada fuera su hija, tomaría la misma decisión que ahora. Este era su destino, todo para la humanidad. Después Rei con Wang y los demás se fueron. Wang Decen de repente le susurró al ayudante que estaba a su lado. La próxima vez que llegue un avión del Círculo Polar Ártico, diles en voz baja que desvíen un satélite para monitorearlo constantemente. Dugan, voluntad oscura invadiendo, voluntad oscura ha sido absuelto, voluntad oscura invadiendo, voluntad oscura ha sido absuelto. Dugan actualmente se encontraba en su estado de dios antiguo de 10 metros de altura, sosteniendo a dos mujeres en sus manos. En su mano izquierda, sostuvo Wang Jixuan, y de ella fluía continuamente una energía inexplicable, como si las hormigas se arrastraran sobre su palma. Sintiendo el sistema indicaciones en su mente, miró a Wang Jixuan, perdido en sus pensamientos. Poco después de cruzar un gran puente, Dugan se detuvo y se agachó debajo de él. ¿Qué clase de monstruo eres? Antes Dugan podría hablar, Wang Jixuan lo miró con expresión de sorpresa. Dugan miró Mu Chuxue. Esta persona otrora arrogante que decía proteger a todos parecía haberse convertido en una idiota, con los ojos vacíos y el cuerpo temblando constantemente. ¿Qué le hiciste? Dugan, guiado por el sistema indicaciones, sabía que Wang Jixuan no pude hacerle daño y en su lugar pregunté por Mu Chuxue's condición. ¿Ella? De repente apareció una extraña sonrisa Wang Jixuan cara de ese luego, con un movimiento de su mano, una sombra negra emergió abruptamente de su mano y se dirigió hacia Mu Chuxue. Antes Dugan podía reaccionar, también se dibujó una sombra desde Mu Chuxue cuerpo ese luego, las dos sombras se fusionaron en una, que luego regresó rápidamente a Wang Jixuan cuerpo ese. En este momento, Wang Jixuan salió la voz ferviente, ella ya fue a encontrarse con la oscuridad Dios verdadero. As Mu Chuxue responded to this voice, her body gradually became ethereal, turning into black specks of light that slowly vanished. Wang Jixuan se met to have even upon attacking Dugan, shouting loudly, you heretic, the dark true God will notice you sooner or later, and that will be your death. Dugan interpreted their words as a dying threat from a cultist in a movie, and quickly asked, how did my parents die? A layer of black aura had just emanated from Wang Jixuan's body, but upon hearing this, the aura temporarily froze. Before she could finish speaking, Dugan directly extended his fist and smashed it down. Al instante, la figura humana de pie fue aplastada directamente hasta convertirse en una niebla sangrienta. La capa de aura oscura que la rodeaba también se disipó con la explosión de su cuerpo. Dugan miró en silencio las manchas de sangre en el suelo y luego, sin demorarse, corrió hacia la ciudad de Nanyuan. En el camino, pasó por innumerables pasajes espaciales y esquivó innumerables escarabajos dorados, sin parar ni un momento. Corrió durante una hora antes de llegar finalmente a la ciudad de Nanyuan. Fue directo a escuela secundaria experimental y de hecho encontró a sus padres ropa en el pasillo del quinto piso del dormitorio de los niños, junto con dos colgantes con forma de vino. Dukan y el buen vino intoxica Liu. Esta era la razón por la que sus padres estaban juntos. Sus nombres estaban escritos en el vino. Padre. Madre. Dugan murmuró una llamada, pero no recibió respuesta. Permaneció en silencio en el pasillo durante media hora entera, recordando constantemente los momentos que habían compartido. Finalmente, cuando un escarabajo negro, después de mucha dificultad, se arrastró frente a él y poco a poco recobró el sentido. Con un bang. Él pateó el escarabajo negro hasta la muerte. Tomó la ropa y los colgantes que habían dejado sus padres, bajó las escaleras y caminó hasta el patio de juegos. Luego, se transformó en un gigante, manifestó la lanza de dioses antiguos, y comenzó a cavar. Pronto aparecieron dos cenotafios. Dugan arrodillado en el suelo, papá, mamá, estoy muy agradecido de que me hayas dado a luz y me hayas traído a este mundo, sé que en el cielo no querrías que viviera en el dolor todos los días. Me recompondré. Después de decir eso, Dugan se inclinó 3 veces, luego se levantó y empujó su lanza. Todo el cenotafio se convirtió instantáneamente en polvo. Mataré a ese dios oscuro para vengarte. Él era un hombre verdadero, y un hombre verdadero no debe perder el tiempo en el dolor. PD.
Este capítulo es sistema censuró automáticamente más de 200 caracteres, incluso el título fue censurado. Gracias al recordatorio de un lector, de lo contrario no lo habría sabido. Haré algunas ligeras revisiones. Capítulo 66. ¿Puedo confiar en usted? Por favor recomiende, desde que la sonda no. 2. Abrió la caja de Pandora, las noches de la Tierra ya no pertenecían a los humanos. Los humanos, originalmente los señores supremos del planeta, solo podían esconderse y apenas sobrevivir una vez que caía la noche. En una carretera a unos 100 kilómetros de la ciudad de Nanyuan, había una superficie de unos 30.000 metros cuadrados, repleta de gente. Durante toda la noche, este campamento temporal, que alberga a 250.000 personas, no produjo ningún ruido fuerte. Todos eran cautelosos. Después de varias noches consecutivas, los humanos supervivientes tenían un miedo natural a la oscuridad. Los de la zona central estaban relativamente bien. Aunque les preocupaba la fiabilidad del Piedra del Amanecer, todavía podían dormir ya que no podían ver los insectos. Sin embargo, los que estaban en terrenos más altos o en la periferia no se atrevieron a dormir toda la noche. Escucharon los crujidos de los insectos que se arrastraban fuera del Piedra del Amanecer. Es un área cubierta, llena de miedo. No sabían si el Piedra del Amanecer fallaría, o si esos insectos entrarán corriendo y se los comieran si escucharan algo. Así, después de una noche de ansiosa vigilancia, el cielo finalmente se iluminó. Los insectos, que parecían incansablemente activos, también empezaron a sentirse somnolientos y sus movimientos se volvieron lentos. Finalmente, cuando brilló el primer rayo de sol, el crujido de los insectos desapareció. Legión pionera, muévete. Desde la distancia se escuchó una voz áspera. Al oír esta voz, las personas que estaban preocupadas y asustadas inmediatamente respiraron aliviadas y sus nervios tensos se relajaron lentamente. Algunos, en ese momento, finalmente se quedaron dormidos tranquilamente, escuchando el rugido de los coches humanos. No mucho después de que la Legión Pionera, que estaba limpiando insectos, se fuera, Wang Decen reunió rápidamente a todos los oficiales del Departamento de Ingeniería. Caballeros, nuestro tiempo es limitado. Debes reparar este puente antes de las 3 p.m. Señor, no hay ninguna grúa grande, así es, en un día ni siquiera podremos hacer tablones de puente. Tan pronto como sus palabras cayeron, muchos oficiales se quejaron rápidamente de las condiciones insuficientes. Wang Decen el rostro se endureció y gritó enojado. No me importa cómo lo hagas, debe completarse en mediodía. Esta es una orden militar. Ante estas palabras, todos los oficiales del Departamento de Ingeniería que hablaban guardaron silencio. Hizo una pausa y luego añadió. Si no hay una grúa grande, tenemos hombres fuertes. Si no hay puente, ¿no puedes encontrar un puente y tomar desde el puente este para reparar el puente oeste? No me importa lo buena que sea la calidad de ese puente ni lo fina que sea la mano de obra. Mientras estas 250.000 personas puedan cruzar, será suficiente. Después de un momento de silencio, los numerosos oficiales finalmente saludaron y respondieron en voz alta. Garantizado que completarán la misión. Después de que los oficiales de ingeniería se fueron, el ayudante dio un paso adelante y susurró. Señor, Dugan ha vuelto y quiere verte. Wang Decen lo escuché y le pregunté pensativamente. ¿Está solo? El ayudante sabía lo que quería decir y asintió. Está solo. Déjalo venir. Señor, debería preguntarle Rey Conwang para venir y protegerte, no es necesario. Si quiere matarme nadie podrá detenerlo. Matar era en realidad muy sencillo. Si se utilizaran bombas nucleares, Wang Decen estaba seguro de que podía matar Dugan, pero no tendría sentido. Y Dugan también podría matar a todos en este campamento antes de un ataque con bomba nuclear, pero no tendría sentido. Pronto, Dugan, cubierto con una armadura de batalla de color rojo sangre, caminó lentamente. Desde que tuvo esta capa de armadura, nunca volvió a usar ropa. Wang Decen señaló el vehículo blindado que estaba a su lado y dijo. Este es mi vehículo de mando. Hablemos adentro. Tan pronto como se sentaron, añadió. Esta capa de armadura que tienes es resaltada por tu habilidad. Dugan asintió. ¿Sí? Wang Decen escuchó su voz y observó su comportamiento, sin encontrar anomalías significativas. Poco a poco respiró aliviado y luego preguntó. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, este es un verdadero hombre. Wang Decen sonrió y continuó preguntando. ¿Para qué me necesitas? Dugan dijo con calma. Anoche lo saqué a los dos del campamento y Wang Jixuan me atacó, según contó, Wang Decen. Poco a poco comprendí parte de la situación. ¿Quieres decir? Creo que la apariencia del espacio pasillo no solo trajo estos insectos.
También hubo algunas cosas que los humanos no podemos ver que vinieron con él, Dugan dijo gravemente. Wang Jixuan, su apariencia fanática era como si le hubieran lavado el cerebro por completo, murmurando constantemente palabras como Dios de las tinieblas y voluntad oscura. Entonces, sospecho que al otro lado del espacio pasillo podría haber una existencia aún más aterradora. Wang Decen asintió lentamente, su expresión se volvió gradualmente seria y dijo con severidad. Dugan, ¿puedo confiar en ti? ¿Ah? Su repentina pregunta hizo Dugan un poco confundido. Wang Decen añadió. El apocalipsis ha llegado, y muchas personas en este entorno extremo se vuelven fácilmente negativas, cansadas del mundo o incluso odiosas del mundo. Él miró Dugan el rostro joven de ese y continuó. ¿Sabes cuántas personas maté cuando reuní a los sobrevivientes? ¿Mató gente? Dugan fruncido, sin entender muy bien lo que quería decir. Wang Decen asintió. Sí, mató gente. En el proceso de reunir supervivientes maté a unas 10.000 personas. ¿Qué? Dugan y las pupilas de repente se contrajeron y lo miraron con incredulidad. Wang Decen, la expresión de permaneció inalterada mientras continuaba explicando. Antes del apocalipsis, estas personas podían haber sido médicos, repartidores o maestros, personas de todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, tan solo un día después del apocalipsis, perdieron la conciencia y mataron personalmente a gente. Dugan estaba un poco sin palabras, sin estar seguro de si lo que dijo era cierto o falso. 10.000 personas matando a otras en un día era demasiado increíble. Algunos eran para mujeres, otros para comida, algunos por miedo, algunos por entumecimiento y algunos por rencores pasados. Sus razones eran variadas. ¿Es aterrador matar? Wang Decen respondió a su propia pregunta. Extremadamente aterrador. Sin embargo, ocasionalmente ocurren guerras entre países y la gente muere. ¿Son culpables? Dugan meneó la cabeza. Él no lo sabía. La guerra era demasiado lejana para él y no entendía si había culpa. Wang Decen no continué con el tema, pero dije directamente. La razón por la que los maté es que en un día, su mentalidad experimentó un gran cambio. Ya no eran personas normales, pasaron de ser gente civilizada a bárbaros. En última instancia, podrían causar una matanza aún mayor por diversas razones. Dejarlos regresar a la multitud sería el verdadero pecado. Dugan todavía no lo entendía del todo, sentía que esto era inexplicable y decía, ¿puedo confiar en ti? Y luego hablar así. Estaba muy confundido y no entendía la razón detrás de esto. Wang Decen cierra Dugan y expresión reflexiva inmediatamente respiró aliviado, sintiéndose algo orgulloso, algo reconfortado y algo complacido. Estaba muy satisfecho de poder guiar Dugan sobre el camino recto. Capítulo 67 confirmando la asociación. Por favor recomiende, cuando tú no te avergüenzas, los demás sí. Dugan entendí este dicho muy profundamente. Descubrió que Wang Decen podría tener un tornillo suelto. Después de decirle un montón de cosas inexplicables, siguió mirándolo con ojos extraños. Finalmente, no pudo contenerse más y preguntó, ¿qué quisiste decir con confianza ahora mismo? Ante su pregunta, Wang Decen despertó de su mundo inmersivo, abrió un dispositivo electrónico en el vehículo de comando, ingresó una serie de secretos y luego hizo clic en algo etiquetado como documento confidencial. Dugan tenía un poco de curiosidad por saber por qué un documento tan secreto no estaba disfrazado con títulos como pensamientos de Mao o pensamiento marxista, pero rápidamente se inclinó hacia él de todos modos. Prueba y retroalimentación del túnel espacial. El 7 de julio apareció un túnel espacial. Se ordenó la entrada de nuestro avión de combate J-22. En el momento en que entró al túnel, todas las comunicaciones se cortaron y el caza perdió contacto. El 7 de julio, un equipo terrestre voluntario de 5 personas condujo un vehículo blindado hacia el túnel espacial. El vehículo blindado perdió contacto. Región militar occidental de Xinjiang, el 8 de julio, temprano en la mañana, una bomba nuclear convencional fue lanzada en un pequeño túnel espacial en el área. El túnel espacial permaneció intacto y los insectos continuaron saliendo hacia la Tierra con normalidad. El 8 de julio, la región militar de Anzon envió el robot de reconocimiento Spider más avanzado, de 20 kilogramos, que perdió contacto tras entrar en el túnel espacial. Wang Decen dijo lentamente. Estos son los resultados de experimentos de varias regiones militares. Sin excepción, cualquier persona, cualquier objeto o cualquier equipo que entre al túnel espacial pierde contacto. Algunos temerarios incluso ataron una cuerda y entraron hasta la mitad, al final le sacaron la mitad del cuerpo, mientras que la otra mitad desapareció sin dejar rastro. No hubo mordeduras, ni cortes, ni daños por altas o bajas temperaturas.
La otra mitad de su cuerpo simplemente parecía no haber existido nunca. Du-gan frunció el ceño y preguntó. ¿Esa persona? Murió en el acto. Además, algunos miembros temerarios solo extendieron una mano hacia el interior. De la misma manera, no solo desapareció esa mano, sino que el miembro temerario también murió instantáneamente. Wang Decen guardó silencio por un momento y luego dijo lentamente. El examen forense encontró que la causa de la muerte fue, muerte sin intervención violenta, comúnmente conocida como muerte natural. Eso no es científico. Correcto. Wang Decen asintió. Es realmente poco científico. Los altos mandos han suspendido este experimento. Solo en el círculo polar ártico quizás todavía haya algunos experimentos. Du-gan inmediatamente sentí un escalofrío de miedo. Afortunadamente, no había entrado estúpidamente en el túnel espacial para echar un vistazo. De lo contrario, es posible que no hubiera sobrevivido. Después de que terminó de leer estas cosas, Wang Decen tomó Du-gan en un recorrido por el campamento. La mayoría de la gente del campamento ya estaba despierta y, bajo la guía de algunos soldados, los hombres eran responsables de reparar vehículos y recoger leña, mientras que las mujeres eran responsables de organizar el equipaje, encender fogatas y cocinar. Después de todo, habiéndose acostumbrado a comidas y platos calientes, nadie podía soportar comer constantemente raciones secas y beber agua fría. Especialmente en estos tiempos apocalípticos, con virus rampantes, un ligero descuido podía provocar malestar, y enfermarse ahora significaba que no habría muchos recursos médicos. Nuestra ciudad de Nanyuan, aunque no es una metrópolis de primer nivel, sigue siendo una capital provincial, con una población residente de 4 a 5 millones. Ahora, están todos aquí. No había prestado atención hasta Wang Decen lo dijo y luego se sorprendió. De 4 a 5 millones de personas, solo quedaban 200.000. Esto significó que más del 95% de la gente había muerto en este desastre. Aunque no sabía de otros lugares, la mayoría de la gente aquí conocía la noticia de antemano y conscientemente tomó medidas evasivas. En cuanto al hemisferio occidental, preguntó mientras se le ocurría el pensamiento. ¿Cómo es la situación en el hemisferio occidental? Wang Decen sacudió la cabeza y suspiró. Este desastre se produjo sin previo aviso. El equipo de nuestra Tierra no podía monitorear la materia oscura en absoluto. Las fuerzas militares en el hemisferio occidental estaban en gran parte dispersos y, sin nadie que los organizara, no queda mucha capacidad de contraataque. ¿Esto? Du-gan preguntó confundido. ¿No intercambian armas a menudo allí? He oído que el gasto militar anual de esos salvajes países occidentales es decenas o incluso cientos de veces mayor que el de nuestro país. Lógicamente deberían tener muchas armas, ¿no? Wang Decen sonrió. Las armas que realmente pueden dañar a los insectos son muy complejas. Es difícil para las personas que no han recibido formación especial utilizarlos. Por ejemplo, si te dieran un misil, ¿cómo lo usarías? Du-gan pensó por un momento, luego hizo un gesto con la mano en el hombro, fingiendo llevar un lanzacohetes, y dijo, «Lánzalo así». Se trata de un lanzacohetes que dispara cohetes o granadas propulsadas por cohetes, que son armas de ataque de corto alcance. Apenas son adecuados para luchar escarabajo negros. Un misil normal sistema, por otro lado, consta de una ojiva, un control sistema, un dispositivo de motor y el cuerpo del misil. Para lanzarlo con éxito, es necesario calcular la orientación con antelación. Wang Decen rió. Los misiles se utilizan generalmente para distancias medias y largas y tienen mayor potencia. No puedes confiar únicamente en tus ojos para alcanzar objetivos a decenas, cientos o incluso miles de kilómetros de distancia, ¿verdad? Du-gan asintió. Él realmente no sabía eso. Su concepto de armas todavía estaba estancado en la etapa de derribar aviones con pistolas, como se mostraba a menudo en la televisión. Así, en los países occidentales, muchas bases militares quedaron directamente paralizadas ante este repentino desastre. Wang Decen suspiró. Sin armas suficientemente poderosas, no todos los humanos son diferentes frente a los insectos. Todos son comida, te olvidaste del despertado. Du-gan le recordó. Wang Decen se quedó sin palabras por un momento, luego recordó que había un bicho raro justo a su lado, alguien que podía derribar no solo escarabajo negros, pero incluso escarabajo dorados con sus propias manos. Se aclaró la garganta y dijo con indiferencia. Estaba hablando de antes. Todos despertaron más tarde. En resumen, si la tasa de mortalidad en nuestros países del hemisferio oriental es de alrededor del 95%, entonces en el hemisferio occidental países, la tasa de mortalidad supera el 99%, en ese momento ya no se burlaba de los países occidentales.
Después de todo, este desastre fue de naturaleza global, e incluso si se burlara de ellos, Occidente ya no lo escucharía. Los dos caminaron un rato más, luego Wang Decen de repente dijo: Dugan, tu habilidad es la más fuerte que he visto jamás. La humanidad te necesita. Dugan asintió. Estoy solo ahora. Ante este desastre haré mi parte. Wang Decen facilita puit hoi, anesait, hoin maiteam, anil hibe you the rank of senior colonel, still didn't directo directly offer this military rank, because this position required selection by headquarters another quota. Dugan show kiseat, commander one, y respectan honor soldiers greatly, but I must to my freedom and don't keep adapt to such a life, so, it keeps better if we coexist as partners for now. Although I was still young, I wasn't stupid. I didn't want to tie himself to this war machine, and I only saw Wang Decen's surface, not knowing his character. Wang Decen inmediatamente mostró decepción, pero también era uno de sus resultados esperados y continuó. Está bien, entonces cooperemos. Te asignaré un equipo especial, responsable de contar el número de insectos que mates. Todos los cristales de los insectos que mates será tuyo, además, si te encuentras con peligros que nuestra parte no puede manejar, pero que están dentro de tus posibilidades, espero que puedas intervenir, bueno, como anoche. Dugan asintió. Entraré. Bien, después de cada vez que intervengas, te daremos una cantidad correspondiente de cristales basado en tu contribución. Wang Decen pensé por un momento y continué. Si puedes seguir a nuestro equipo hasta el final, Sichuan, entonces durante ese tiempo, te daré el mismo número de cristales como los insectos que matas cada día, como remuneración. Aunque Dugan tenía curiosidad por saber por qué Sichuan era el destino, no le prestó mucha atención. Estando solo, podía ir a cualquier parte. El plan Wang Decen lo que se ofreció fue básicamente un tipo de más trabajo, más ganancias. Mientras matara más insectos, obtendría al menos el doble cristales, y alguien incluso recogería el cristales para él. Muy razonable. Estaba claro que Wang Decen el plan había sido bien pensado y adecuado. Dugan los deseos de no lo ató ni lo restringió, y le dio suficientes beneficios, con el requisito previo de que matara más insectos. En cuanto a si Wang Decen podría pagarle el cristales, Dugan no estaba preocupado en absoluto, porque el ejército había estado recolectando continuamente cristales durante el día. Dugan asintió y sonrió. Feliz cooperación. Capítulo 68. Título. God of War, por favor recomiende. Poco después de aceptar cooperar, un oficial militar de mediana edad vino a buscarlos. ¿Eres tú, Dugan? Yo soy. El oficial militar de mediana edad dijo rápidamente. Soy Liu Tao del departamento de ingeniería. Yo estoy a cargo de reparar ese puente roto. Hemos encontrado el puente, pero nuestros hombres no pueden levantarlo en absoluto. ¿Puedes ayudar? Si no lo arreglamos pronto, nuestras tropas no podrán avanzar. Dugan asintió. Lidere el camino. De todos modos, estaba inactivo, así que cuanto antes lo hiciera, antes podría ir Ciudad de Luoan. Pronto, liderado por el oficial, Dugan llegó a un lugar a unos 20 kilómetros del campamento. De hecho, allí había un puente de unos 40 metros de largo y 15 metros de ancho, no demasiado grande. En ese momento, ambos extremos del puente tenían muchos pilares de acero clavados en ellos, dejando muchos lugares en el suelo que podían agarrarse. A ambos lados de la cabeza de puente, más de 30 espers de tipo fuerza se encontraban en estos puntos de agarre. Todos eran hombres musculosos y corpulentos. ¿Cómo planeabas hacerlo antes? Como no hay grúas grandes, el plan original era que levantaran el puente y luego encontraran una manera para que los helicópteros se lo llevaran. Pero la carrocería del puente es demasiado pesada y aquí pueden estar como máximo 2 helicópteros uno al lado del otro. Más sería peligroso, así que no es fácil hacerlo. Mientras hablaban, los dos caminaron hacia la cabeza de puente. Los espers de tipo fuerte detuvieron lo que estaban haciendo cuando los vieron venir, observándolos con curiosidad. Dugan el nombre de ya había sido presenciado anoche. Era considerado el esper más fuerte, pero todos todavía tenían mucha curiosidad sobre cómo se transformó en un gigante. Todos, cálmense. Liu Tao gritó, y una vez que todos se quedaron en silencio, continuó. Estoy seguro de que todos conocen a la persona que está a mi lado. Él es Dugan, y le he pedido que venga a ayudar. Después de una breve introducción, rápidamente dijo. Ustedes, hombres fuertes de este lado, vayan al otro lado del puente. Dejar Dugan maneja este lado, ¿puede hacerlo solo? Un hombre musculoso y muy arrogante dio un paso adelante y preguntó. Soy un esper de fuerza, y mi fuerza de agarre actual es de aproximadamente 2 toneladas. Somos más de una docena aquí, sumando 30 o 40 toneladas de fuerza de agarre, y no pudimos levantarla.
¿Realmente puede hacerlo solo? Frente al desafío, Dugan sonrió, se volvió hacia Liu Tao y le dijo. Este puente solo necesita ser trasladado a donde está el puente roto, ¿verdad? Sí, pero no es necesario moverlo. Solo necesitas levantarlo. Si puedes cooperar para tirarlo a tierra plana, podemos usar un auto para tirarlo, transformar. Antes de terminar de hablar, Dugan rugió y los músculos de su cuerpo comenzaron a hincharse rápidamente. La densidad de todo su cuerpo aumentó significativamente. Con un silbido, se transformó en un gigante de 10 metros de altura y un salvaje y feroz aura extender. Ante un gigante tan alto, todos los presentes cerraron la boca, algunos incluso inconscientemente dieron unos pasos atrás. ¿Ayuda? Dugan, vestidos con armadura de batalla, miraron a estos hombres musculosos en miniatura y dijeron con una leve sonrisa. Puedo hacerlo yo mismo. Con eso, tomó una postura de caballo, bajó las manos, agarró a ambos lados de la cabeza del puente y miró a la gente que todavía estaba parada en el puente, diciendo, por favor, hazte a un lado. Al principio, estas personas quedaron asombradas Dugan su inmenso tamaño después de su transformación y había olvidado el propósito de su visita. Al oír esto, instintivamente movieron sus cuerpos y abandonaron el tablero del puente. Enfrentado a Dugan la figura masiva y opresiva, ni siquiera el hombre más arrogante y musculoso se atrevió a pronunciar una palabra más. Levántate. Con su rugido furioso, el cuerpo del puente, que estaba inmóvil, fue arrastrado repentinamente del suelo. Dugan originalmente solo tenían la intención de levantar el cuerpo del puente, como dijo Liu Tao, lo que les permitiría transportarlo por tierra, pero en el momento en que lo levantó. ¿Es demasiado ligero? Pensó que el puente era muy pesado, pero no esperaba que se levantara tan fácilmente. Luego, como si tuviera un palo en la mano, lo levantó directamente con fuerza y todo el cuerpo del puente, de 40 metros de largo y 15 metros de ancho, fue elevado al cielo por sus manos. Todos quedaron en shock y lo miraron aturdido. ¿Eso es todo? Dugan miró al hombre musculoso y engreído que estaba abajo, cuya altura ni siquiera llegaba a sus rodillas, y bromeó. Inmediatamente, todo el rostro del hombre musculoso, engreído y hasta entonces estupefacto se puso rojo, deseando poder encontrar una grieta en el suelo donde meterse. Esta cosa no es pesada. Lo devolveré primero. Dugan le dijo a Liu Tao a sus pies y luego, sosteniendo el cuerpo del puente de 40 metros de largo, corrió hacia el punto de reunión. Golpe. 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 Sus fuertes pasos hicieron temblar el suelo. Con cada paso que daba aparecía una huella de 1,4 m de largo, impresa en el suelo. Todos observaron Dugan desaparece rápidamente en la distancia, sin palabras por un momento. ¿Es realmente un esper? La diferencia es demasiado grande. Siento que podría pisarme y matarme, nadie se atrevió a cuestionar Dugan. La fuerza ya no existe, con Dugan con la ayuda, el puente roto fue reparado incluso antes del mediodía. Date prisa y come. Salimos en media hora. Los oficiales en varias partes del campamento gritaban órdenes libremente. ¿No dijeron que nos íbamos por la tarde? Alguien hizo una pregunta. Hermano, ¿acabas de despertar? ¿No lo viste? Un gigante acaba de llevar un puente de 40 metros de largo hasta el puente roto, solo entonces esta persona se dio cuenta de que el ambiente en el campamento no era el adecuado. La multitud que originalmente no tenía vida ahora estaba alegre y discutían algo constantemente. Mami, ¿ese gigante es un inmortal del cielo? Preguntó una niña de 4 o 5 años, acurrucada en los brazos de una mujer. Sí, es un inmortal que descendió del cielo para ayudarnos, la niña preguntó con curiosidad. Mami, ¿qué clase de dios es él? La mujer reflexionó por un momento y luego dijo en voz alta. Él es el dios de la guerra, el dios de la guerra que descendió del cielo para ayudarnos a los humanos. Esta sentencia fue tanto para su hija como para ella misma, sirviendo como consuelo espiritual. El apocalipsis había llegado. Sus padres y su marido habían muerto, dejándola solo a ella y a su hija. Durante estos 3 días, lo único que había visto era la retirada de la humanidad. Justo cuando estaba a punto de desesperarse, apareció el gigante, el comandante del campamento. Un subordinado se presentó para informar. Comandante, la gente de abajo, alguien corrió la voz, están tratando a Dugan como un dios de la guerra que descendió del cielo, ¿qué opinas? Deberíamos explicarles que no se involucren en tales supersticiones feudales. Wang Decen sonrió después de escuchar esto, sacudiendo la cabeza. Que lo digan. En este momento, realmente necesitan un ancla espiritual, una creencia. Dios de la guerra Dugan en realidad es bastante bueno. Con la aprobación del comandante, el nombre Dios de la guerra Dugan se extendió gradualmente por todo el campamento.
Mucha gente, aunque sabían que su nombre era Dugan y que era un muchacho de 16 años, todavía no se atrevía a llamarlo por su nombre, sino que lo trataba como a un dios de la guerra que había descendido del cielo. En un rincón del campamento, Dugan y Rei Konwang estábamos charlando juntos. ¿Por qué? Rei Konwang parecía indignado. Ambos somos espers que podemos crecer, así que ¿por qué me pusieron el apodo de King Kong, pero el tuyo es dios de la guerra? Dugan lo miró y se rió entre dientes. ¿No tienes idea de por qué te llamas King Kong? Rei Konwang la boca se movió. Si no pensara que no puede vencerlo, ya le habría dado un puñetazo. Dugan no le importaba lo que pensara. Estaba bastante satisfecho con el título de dios de la guerra. Combinaba perfectamente con su hermosa y elegante imagen. Capítulo 69. La llegada del maestro imperial. Por favor recomiende. Después de 2 horas de caminata, el ejército de 250.000 supervivientes llegó con éxito a Ciudad de Luoan. La ubicación finalmente elegida por los militares fue el distrito norte de Ciudad de Luoan, una gran zona residencial con muchos edificios de gran altura. El Piedra del Amanecer se colocó en la zona más central, cubriendo la mayor cantidad de edificios. Campamento de mando temporal. Tan pronto como Wang Decen llegó en Ciudad de Luoan, se reunió con el líder de más alto rango que quedaba allí. Era director del gobierno municipal nombrado Li Ji. Fue él quien, antes del apocalipsis, organizó a los ciudadanos para que huyeran a refugios antiaéreos. Wang Decen no perdió el tiempo con bromas y preguntó directamente. Camarada Li Ji, ¿cuántos supervivientes tienes aquí? Li Ji respondió. Tenemos alrededor de 50.000 personas aquí, en su mayoría aquellos que se quedaron en los refugios antiaéreos. Ciudad de Luoan originalmente era una pequeña ciudad de 4º nivel con una población residente de solo 200 a 300.000 habitantes. Que quedarán 50.000 supervivientes ya era mucho. ¿A cuántas personas más puede alojar su refugio antiaéreo? Un máximo de 50.000 más. Wang Decen asintió. Está bien, entonces haremos arreglos para que entre más gente. Pero no os preocupéis, lo vigilaremos constantemente. Si existe alguna posibilidad de que el refugio antiaéreo sea invadido por insectos, lo rescataremos de inmediato. Li Ji pensé por un momento y todavía pregunté. ¿Es la cobertura de la Piedra del Amanecer no trajiste suficiente? Wang Decen había enviado gente de antemano, por lo que la gente aquí ya tenía algún conocimiento de la Piedra del Amanecer. No es suficiente. Solo puede cubrir poco más de 30.000 metros cuadrados, menos de 40.000 metros cuadrados, irradiando aproximadamente 3 comunidades y media. Incluso si 10 personas se apiñan en un apartamento, no es suficiente. Está bien, haré todo lo posible para organizarlo. Después Li Ji terminó de hablar, no se quedó y se fue directamente. Wang Decen me quedé mirando el norte en el mapa, sintiendo dolor de cabeza. En ese momento, el ayudante vino nuevamente a informar. Comandante, el avión desde el Círculo Polar Ártico ha llegado. Además del habitual intercambio de inteligencia, también ha llegado el Maestro Nacional del Dao. ¿Maestro Nacional Dao? Wang Decen inmediatamente se levantó, frunciendo el ceño. ¿Qué estaban haciendo aquí? El llamado Maestro Nacional del Dao se refiere a algunos individuos muy sabios reunidos por toda la nación, responsables de formular estrategias relevantes para el país. Cada una de estas personas es un tesoro nacional y normalmente permanece allí Yao Zhenguo al lado de. Por favor invítalo rápidamente. Pronto, un anciano de cabello blanco pero ojos agudos entró rápidamente. Hola, Maestro Nacional del Dao, solo llámame Zhuge Shui. El anciano claramente también era un despertador y su condición física parecía muy buena. Wang Decen asintió y preguntó. ¿Puedo preguntar por qué has venido esta vez? Zhuge Shui sonrió levemente. Ya hemos visto a ese gigante de allí. Lo hemos analizado. La fuerza de ese gigante es increíblemente fuerte, no como la de un despertador común y corriente, así que... Wang Decen entendió que esos raros despertadores son tesoros nacionales, la esperanza del raza humana, y necesitan ser guiados adecuadamente. Sin embargo, él seguía diciendo. Pero no tenías que venir aquí y arriesgarte al peligro, ¿verdad? Zhuge Shui agitó la mano y sonrió. Hay más de un maestro nacional de Dao. El Círculo Polar Ártico tiene suficiente. No intentes persuadirme, mi llegada aquí fue con aprobación. Viendo esto, Wang Decen ya no fingió cortesía y preguntó directamente. Viejo Shui, ¿qué opinas de nuestra situación aquí? Zhuge Shui, tomé el mapa y dije. También he estudiado tu situación desde allí. Primero, determina el destino, hacia dónde vamos. En segundo lugar, planifique la ruta y diseñe un plan de avance razonable y sencillo. En tercer lugar, asuntos internos.
Wang Decen siguió asintiendo cuando escuchó el primer y segundo punto, pero cuando escuchó el tercer punto, preguntó confundido. ¿Asuntos internos? Zhuge Shui asintió. Así es, asuntos internos. Este punto determina si podemos continuar con éxito. ¿Cómo es eso? Zhuge Shui sacudió la cabeza y suspiró. Probablemente aún no lo sepas, pero anoche estallaron disturbios en 3 regiones militares, Wang Decen y los alumnos contrajeron. ¿Y ellos? Murieron. Zhuge Shui continuó. Esta vez también vine a recordarles que algunas cosas no se pueden dejar sin abordar. Te pregunto cuántos soldados tienes. Más de 30.000 soldados veteranos y más de 10.000 nuevos reclutas. ¿Qué pasa con los civiles de abajo? Incluyendo a la gente de Ciudad El Wuhan, un total de 250.000 personas. Zhuge Shui luego preguntó. ¿Cuántos despertadores tenéis bajo vuestro mando ahora? Wang Decen respondió sin dudarlo. Durante este tiempo, he estado coleccionando cristales para maximizar el despertar de mis soldados. Actualmente, hay más de 500 despertadores de talentos de grado A, más de 5.000 despertadores de talentos de grado B y más de 2.000 despertadores de talentos de grado C, con un total de 8.000 personas. Las más de 40.000 personas restantes tienen talentos de grado C o D, y cristales necesarios para ellos despertar son demasiado numerosos. Zhuge Shui asintió. Este es el problema. La probabilidad de un talento de grado A, que es un despertador natural, es del 1%. Aquí hay 250.000 civiles, así que el 1% son 2.500 personas. Ambegra talent individuals account for approximately 10%, which means you can spend 10 times less than the current cost to get over 20,000, nearly 30,000 awakeners. Wang Decen was stunned. Wasn't Zhuge Shui to prevent riots? Old Shui, in that case, wouldn't those civilians be difficult to control? Zhuge Shui nodded, that's why came. I discussed it with them in the Arctic Circle. The power of civilians must also be utilized. This is no a disaster for all humanity, our between the human race and the third race. Wang Decen said solemnly, what should we do? Better to the tanto block. Zhuge Shui dijo. Muchos civiles deben haber notado que los militares recolectaban cristales estos últimos días y sé que esas cosas podrían tener algún uso especial. Pero debido a la disuasión militar, no se atreven a actuar precipitadamente, por lo tanto, es necesario reunir activamente a los civiles e informarles sobre el uso de cristales. Luego, organizado por los militares, la conducta despertar registro y pruebas. Primero, registren esos talentos de primera, naturalmente despertadores despertados. Absorberlos si es posible. A continuación, usando 10 cristales por persona, como estándar, comenzar una proyección a gran escala de talentos de grado B, Awakeners, Wang Decen fruncido, 10 cristales por persona, se entrega gratis. Cristales, después de todo, puede aumentar la fuerza, y aún así prefirió dárselos a sus propios soldados. No gratis. Puede redactar un anuncio que describa los requisitos y pautas de comportamiento relevantes, que son leyes y regulaciones temporales. Actualmente no se atreven a causar problemas debido al poder militar, pero una vez que ganen fuerza, causarán problemas. Así pues, las reglas deben estar claramente establecidas de antemano. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, mientras los militares todavía tengan suficiente prestigio? Además, puedes agregar una condición. En la primera etapa, el estándar para el grupo despertar son 10 cristales. Los despertadores pueden tener 2 opciones. Una es unirse al ejército y ya no necesitar entregar ninguno cristales. La otra es entregar un cristal rojo a los militares todos los días después de despertar. Pero algunas personas no despiertan con habilidades ofensivas, entonces que se unan al ejército. El apocalipsis acaba de llegar y la mentalidad de la gente aún no ha cambiado mucho. Créeme, mucha gente estará dispuesta a hacer esto. Además, aquellos que no están dispuestos a unirse al ejército no necesitan ser obligados. Pueden registrar su información contigo y formar equipos de caza de despertadores. Capítulo 70. Aviso a los residentes de la ciudad de Nanyuan Shuguan, recomiende. Después Dugan llegó en ciudad de Luoan, visitó por primera vez Mali y se enteró de que ya había sido examinado por médicos locales. Aparte de perder una pierna, no sufrió lesiones graves. Incluso el factor fatal de la pérdida excesiva de sangre se volvió irrelevante porque era un usuario de habilidades, su físico había aumentado considerablemente y su capacidad de producción de sangre se había fortalecido. ¿Dónde está Chu Zixuan? Después de salir del refugio antiaéreo, Dugan se dio cuenta de que no lo había visto Chu Zixuan por un tiempo y comencé a buscarlo.
Antes de que pudiera encontrarlo Chu Zixuan, Rei Konwan lo encontré primero. Dugan, te he traído cristales. Llevaba una mochila particularmente grande en la espalda, llena, lo que indicaba que contenía muchos artículos. ¿Tantos? Dugan se sorprendió. La mochila Rei Konwan lo que llevaba era mucho más grande que el Chu Zixuan. Se utiliza para coleccionar cristales. La última vez, parecía contener varios miles cristales. Jaja. Rei Konwan de repente se rió, sacó una pequeña bolsa de su abrazo y se rió entre dientes. Esta es tuya. ¿HMM? Dugan fruncido, esperando su explicación. Rei Konwan se rió. No te preocupes, definitivamente no te defraudaremos cristales. Anoche mataste a un total de 153 escarabajo dorados, y el número de escarabajo negro lo que mataste fueron innumerables. Por derecho, deberías recibir 153 naranjas cristales y aproximadamente 2000 cristales rojos. Probablemente no lo sepas, pero los usuarios de habilidades tienen rangos. Los recién despertados son rojos rango, y después de la evolución, son naranjas rango. Mucha gente aquí está atrapada en el rojo rango pico, incapaz de avance, por lo que existe una demanda significativa de naranja cristales. Por eso nos gustaría intercambiar con vosotros. Un cristal naranja por 20 cristales rojos. Rei Konwan, temiendo no estar de acuerdo, explicó rápidamente. Nuestros expertos han calculado que, en circunstancias normales, un cristal naranja equivale a 10 cristales rojos en energía. Dugan no esperé a que terminara y le dije directamente. Está bien, lo cambiaré. La proporción de naranja cristales to cristal rojos era de hecho del 1 al 10. Lo sabía por haber convertido la energía fuente a través de la sistema. Ahora que Wang Decen estaba dispuesto a intercambiar con él en una proporción de 1 a 20, naturalmente no tenía objeciones. Después de recibir Duganges confirmación, Rei Konwan se rió. Sabía que estarías de acuerdo. 153 naranjas cristales, contaremos como 3060 cristales rojos para ti. Más el escarabajo negro si mataste, eso es un total de 5000 cristales rojos. Esto es lo que te mereces, y sumando las condiciones que acordamos para nuestra cooperación, duplicaremos tus 5000 cristales rojos, lo que hace un total de 10.000 cristales rojos. Rei Konwan guarda la pequeña bolsa llena de naranja cristales, se quitó la mochila extra grande de la espalda, se la entregó y se rió entre dientes. Esto contiene 10.000 cristales rojos. ¿Quieres contarlos? Dugan sus ojos se abrieron cuando oyó que había 10.000 cristales rojos dentro. Lo tomó con emoción. No hay necesidad de contar. Confío en tu carácter. Luego, los dos charlaron casualmente durante algunas frases más antes Rei Konwan izquierda. Dugan, mientras tanto, encontré una habitación al azar al costado del camino y entré. Absorber. Inmediatamente, la mochila que antes estaba llena se desinfló. Absorbió 10.000 fuentes de energía rojas cristales, ganó 24.258 puntos Source Energy sumando los 2.544 puntos Source Energy que le quedaban, ahora tenía un total de 26.802 puntos Source Energy. Suficiente para actualizar a segundo rango. Dugan estaba algo emocionado. Todas las habilidades que pudo mejorar en First rango ya fueron actualizados. Solo necesitaba 10.000 puntos Source Energy para actualizar a Second rango, y una vez que llegó a segundo rango su límite de altura sería de 100 metros. En ese momento, una serie de pasos se acercaron desde la distancia. Dugan inmediatamente volvió a la cordura y miró por la puerta. Pronto apareció lentamente una figura esbelta. ¿Chu Zixuan? Dugan al principio me sorprendí y luego me reí entre dientes. Estaba a punto de buscarte, luego explicó su cooperación con Wang Decen. ¿Quieres venir conmigo? Chu Zixuan sacudió lentamente la cabeza. Planeo unirme al ejército. ¿Ah? Dugan lo miró con sorpresa e incertidumbre y le preguntó. ¿No te preocupaba que los militares nos diseccionaran? Chu Zixuan puso los ojos en blanco y dijo impotente. Si quieres entenderlo así, no puedo hacer nada al respecto. Ver Dugan la expresión que implicaba que efectivamente había dicho eso, explicó, al principio, no quería involucrarme con los militares porque me preocupaba que su líder pudiera ser una persona tiránica, temeroso de que implementaran una represión violenta, supresión violenta. Dugan quedó atónito. Ellos son militares, nosotros somos civiles. ¿Supresión violenta de qué? Chu Zixuan sacudió la cabeza y dijo, no lo entiendes. El poder es algo que corrompe fácilmente los corazones de las personas. Los usuarios de habilidades son una fuerza que puede sacudir a los gobernantes. En ese momento, tenía miedo de que masacraran a usuarios de habilidades civiles. Afortunadamente, a través de mi observación, el comandante de la región militar de Nanyuan es bastante abierto de mente.
Mientras hablaba, sacó su teléfono, abrió una foto y se la entregó. Dugan, me sorprendí. ¿Tu teléfono todavía tiene energía? Su teléfono hacía tiempo que se había quedado sin batería, así que no esperaba Chu Zixuan para seguir teniendo poder. Chu Zixuan sonrió levemente. Teléfono Huawei doméstico, batería súper grande, el producto es simplemente bueno. Al oírle decir eso, Dugan sentí una punzada de envidia. Sacó su propio teléfono Apple, que no había traído para tirar pero que estaba muerto, y lo aplastó con fuerza. Con un crujido. Se rompió en pedazos. Dugan tomé el teléfono y vi que era un aviso. ¿Aviso a los residentes de Nanyuan Town City? Chu Zixuan asintió. Así es. Los militares han anunciado nuestro destino y ruta. Nanyuan Town City es donde viviremos en el futuro. También anunciaron el método para convertirse en usuarios de habilidades y simultáneamente comenzaron a reclutar civiles en el ejército. Además de eso, también permiten a los usuarios formar libremente equipos de caza, montaña Meinu. Dugan miré el destino mencionado en el aviso, algo desconcertado, sin saber dónde estaba. Chu Zixuan asintió. Hay muchas montañas altas dentro Sichuan, y este es uno de ellos. Esa no es la clave. La clave es que los militares han detectado un volumen considerable de piedra del amanecer en esta montaña, cubriendo toda la montaña. Se estima que puede albergar a casi 1 millón de personas. Dugan de repente entendido. Había oído aplausos humanos en la ciudad antes y pensó que era porque la gente había estado reprimida durante demasiado tiempo y se estaba divirtiendo. Ahora parecía que era porque los militares habían publicado este aviso. Eso es genial. Dugan se rió entre dientes. Chu Zixuan, ven conmigo. Formemos un equipo de usuarios de habilidades y busquemos errores. Antes incluso de terminar de hablar, Chu Zixuan sacudió la cabeza y dijo en serio. Tú y yo somos diferentes, Dugan. Tu fuerza está progresando demasiado rápido. ¿Alguna vez has visto a un tigre formar equipo con un lobo? Continuó. Con su fuerza, cooperar con los militares, incluidas las condiciones que les ofrecen, es muy adecuado para ustedes. Pero yo soy diferente. En comparación con la telequinesis, mi capacidad de detección es lo que los militares realmente necesitan. Si me uno al ejército, no solo recibiré protección especial, sino que también seré cultivado como una prioridad. Estaba constantemente sopesando sus opciones. Si se quedara con Dugan, sería como mucho miembro de un equipo de caza, y el cristal es lo que obtuvo sería limitado. Chu Zixuan hizo una pausa y luego agregó. Despertamos casi al mismo tiempo, e incluso comí mucho en secreto cristales en el medio, pero todavía no te he alcanzado. De hecho, incluso me he quedado atrás de los usuarios de habilidades militares. Yo solo soy rojo rango 6 ahora, aunque escuché que los más fuertes en el ejército ya son orange rango 6, y siguen mejorando a un ritmo rápido. ¿Puedo compartir cristales Qutine? No tiene sentido. Chu Zixuan se negó directamente, sacudiendo la cabeza. Tú mismo sabes que nos desarrollaremos mejor por separado. Tú estás en el camino del combate y yo estoy en el camino del apoyo. Había observado el campamento durante más de una docena de horas y estaba bastante satisfecho Wang Decen como líder, sintiendo que era alguien a quien valía la pena prometerle lealtad. Somos compañeros de clase y amigos, ¿no? ¿Sí? Chu Zixuan se rió entre dientes. Así que no hagas que parezca que nos estamos separando para siempre. Quién sabe, tal vez algún día regrese para ayudarte en la batalla.